Bien, como es súper normal que aquí hayan 7 cadáveres compartiendo este espacio, pensé en responder una pregunta común entre los estudiantes sobre los cuerpos que están en el lab. Y esta es, ¿de qué murieron? Y puede que no te parezca extraño que la mayoría de los cuerpos que tenemos murieran de una causa o de variadas causas, pero la mayoría murió por el cáncer. Este murió de cáncer colorectal, este de cáncer de mama y este murió de cáncer de pulmón. Es interesante que, si bien cada cadáver tuvo un cáncer diferente, hay un algo que es común en todos ellos y que terminó matando a todos estos pacientes. Y hoy te mostraremos qué es lo que tienen en común y qué fue mortal para estos cuerpos, así como para mucha gente que falleció por el cáncer. Vamos a hablar de cómo empieza y veremos unos asombrosos mecanismos que tiene el cuerpo al comienzo para intentar que el cáncer no se forme. Este va a ser un video mutante, así que a darle. Pero antes de ir a todos estos cuerpos en el lab y ver qué los pudo llevar a morir, hablemos de qué hace que el cáncer se origine. Se da cuando células anormales crecen sin control. Y se da cuando el ADN dentro de estas se sale del guión. El ADN contiene genes que en esencia dictan lo que cada célula hará, incluso algunos mecanismos muy relevantes para entender el cáncer. Y uno es la división celular. Y, si es necesario, pasar por apoptosis, una forma de gestionar y controlar la muerte celular. Pero bien, son procesos que están muy regulados. Pero si estos genes llegan a mutar, es que este proceso se altera y las células se dividen sin control. Los genes que hacen que la célula crezca se llaman protooncógenos, pero cuando mutan se transforman en oncógenos. Genes cuya función es anormal y que son capaces de causar cáncer. Te mencionaré los oncógenos todo el video. Solo recuerda, los oncógenos son los genes malos mutados que pueden dar cáncer. Y hay varios oncógenos diferentes que se han visto en varios cánceres. Y otro gen que hay que mencionar son los antioncógenos, también llamados los supresores de tumores. Podrían pensarlos como genes protectores porque, como implica el nombre, suprimen la activación de los genes que causan cáncer, los oncógenos. Y aquí hay algo que es muy interesante. Y es que quizás tienes células que ya han mutado. ¿Y por qué no desarrollaste cáncer? Bien, solo una pequeña fracción de estas células nos conduce al cáncer. Y hay varias razones para esto. Primero, muchas células mutadas no tienen cómo sobrevivir. Tienen una menor supervivencia que las células normales y, en resumen, morirán. Segundo, es que los controles están intactos. Solo algunas células mutadas que sobreviven se vuelven cancerosas, porque la mayor parte de estas conservan su interruptor o control de retroalimentación que previene la división excesiva. Por ejemplo, tal vez los antioncógenos, esos que suprimen tumores, funcionan correctamente y paran la división descontrolada. Tercero, el sistema inmune. Nuestros glóbulos blancos son guardianes que estarán patrullando el cuerpo por cualquier cosa que no esté bien, pero las células mutadas no se verán bien porque expresan proteínas raras al verse alteradas. Cuando un glóbulo blanco ve una de estas células mostrando estas proteínas raras, causará la creación de anticuerpos u otra respuesta inmune que resulta en la muerte de la célula mutada. La importancia del sistema inmune matando estas mutaciones realmente se puede ver cuando vemos que al tomar inmunosupresores, como después de un trasplante, hay mayor probabilidad de desarrollar cáncer y hasta 5 veces más para ciertos tipos de cáncer. Y luego, para que se forme, el cáncer necesita más de un oncógeno que esté activado al mismo tiempo, y suele requerir varios. Por ejemplo, un gen puede mutarse y promover la división rápida, pero no llega a un cáncer porque tal vez otro gen mutado no está presente al momento para que se encargue del desarrollo de vasos sanguíneos, que se encarguen de nutrir el cáncer nuevo. Así que bien, suele requerir múltiples genes mutados en esa célula al mismo tiempo para que se pueda dar. La siguiente pregunta va a ser, ¿qué es lo que hará que los genes muten así? Bien, pensando que billones de células se forman por año en los humanos, será mejor preguntar, ¿por qué todos no tenemos miles de millones de células cancerosas solo por la cifra de divisiones celulares que tenemos por año? Y aunque pudimos hablar de los mecanismos que el cuerpo tendrá al tratar las células que se ven mutadas, antes de que todo eso se dé,
nuestro cuerpo se va a encargar de que esa mutación se pare desde entonces. Y esto es porque las células copian el ADN con increíble precisión antes de la división celular. Y antes de que se copie el ADN, se da un proceso de chequeo que corta y repara cualquier cadena que sea anormal. Y esto pasa antes de que la división celular continúe. Aún después de estas grandes precauciones, es probable que una nueva célula, entre varios millones, tenga fuertes atributos anormales. En algunos casos, el azar es lo que se requiere para que se concrete la mutación. Algunos cánceres van a ser el resultado de mala suerte. Aún así, la probabilidad de mutación puede volverse mucho mayor cuando alguien se expone a ciertos factores químicos, físicos o biológicos. Esto incluye la radiación ionizante, rayos X, rayos gamma, la radiación que emana de sustancias radioactivas e incluso la luz ultravioleta. Todos estos van a hacer que alguien se predisponga al cáncer porque la radiación romperá el ADN, potenciando que haya mutaciones. Habrás oído hablar de carcinógenos, que son sustancias químicas que causan mutaciones. Y como un ejemplo, los carcinógenos que causan la mayor cifra de muertes son los del humo del cigarrillo. Estos carcinógenos causan un cuarto de todas las muertes por cáncer. Las irritaciones también llevan al cáncer y consisten en el daño repetido a los tejidos. Como las abrasiones crónicas harán que las células se dividan para así reparar la herida. Cuanto más rápido lo hacen, mayores serán los riesgos. Ciertos virus pueden llevar al cáncer y esto es porque inserta su información genética en un cromosoma de la célula que va a llevar las mutaciones en el ADN de la misma. Y también la genética va a ser importante en cuanto al riesgo. Por ejemplo, en las familias más predispuestas a tener cáncer, se presume que uno o más genes de cáncer se encuentran mutados en su descendencia. Así que un número menor de esas mutaciones se requiere para que un familiar desarrolle cáncer. Si una célula o un grupo de estas acumula las mutaciones para llegar al cáncer, ¿por qué son tan peligrosas? Bien, ya mencionamos más de una vez que el cáncer va a dividirse sin control y en cierto momento formará una masa o un tumor y estos pueden presionar o dañar a otras estructuras, causando dolor y haciendo que estas estructuras no funcionen. Y habrás oído de los tumores clasificados en benignos o malignos. Un tumor benigno suele estar encapsulado, así que es más difícil para esas células en el tumor benigno poder salir e irse a otro lugar. Igualmente, un tumor benigno puede causar problemas. Si un tumor benigno surge en el cerebro, estará dentro del cráneo, que no dejará que se expanda, y el cerebro se comprimirá y nos llevará a un mayor problema. Y aún así, el tumor maligno va a ser más serio, porque estos no están encapsulados. Las células del cáncer van a ser aún más peligrosas y es porque se esparcen. Estas células, en especial si forman un tumor maligno, tendrán unas mutaciones extras que harán que éstas pierdan su propiedad adhesiva. Las células sanas van a adherirse mucho más a otras estructuras. Las del cáncer perderán su adhesión y así se separan con facilidad, entrando a la sangre o al sistema linfático y serán capaces de ir a cualquier parte del cuerpo y crecer en otro lugar. La propagación a otro lugar se llama metástasis. Cuando las células llegan hasta este lugar, hay cánceres con mutaciones que harán que las células liberen factores angiogénicos que harán que crezcan vasos sanguíneos en ese cáncer para dar a las células cancerosas nutrientes para crecer. Todo esto va a finalmente volver a los cuerpos que están aquí en el lab. Este cuerpo no murió a causa del cáncer colorectal encontrado en el colon ni en el recto. Murió cuando esas células pasaron del colon y recto al hígado. Y este no murió del cáncer de mama ni de los tumores encontrados en el tejido mamario. Murió cuando esas células fueron de aquí al cerebro. Y este cuerpo no murió del cáncer de pulmón. Murió cuando las células cancerosas de nuevo migraron a otro lugar. Este será el factor en común que lleva a la muerte cuando hay cáncer. No hay demasiados cánceres que maten sin expandirse. Hay un par que matan sin expandirse, como el del cerebro o el del hígado, pero la muerte se da usualmente porque se expande el cáncer o metastiza a otro sitio u órgano que es mucho más vital para la vida. Cada uno de estos cuerpos
podrían haber sobrevivido si se detectaba antes de la metástasis. Podemos sacar segmentos del tracto digestivo, hacer una mastectomía o hasta podemos sacar partes del pulmón. Por eso hacerse un chequeo al año y seguir las pautas de examen recomendadas es tan importante, porque cuanto antes detectes el cáncer, más podrás sobrevivirlo. También hay otra característica de las células cancerosas que va a traer consecuencias muy negativas, pero también es una característica que se usa para un tratamiento. Las células del cáncer son como cerdos glotones, son metabólicamente muy activas y en división constante, y compiten con células sanas por nutrientes, y suelen ganar. Así es que las células normales mueren por falta de nutrientes, pero porque las células del cáncer hacen esto, la quimioterapia se aprovechará de este mecanismo. Estas son drogas que identifican a las células metabólicamente activas. La idea es que las células del cáncer sean las que más droga coman y que esto las mate. Y la quimio hace un gran trabajo matándolas. Pero también va a matar células sanas que suelen dividirse más, como las de la piel y el cabello, e incluso las del tracto digestivo, que va a generar los efectos secundarios de la quimioterapia. También habrá efectos de toxicidad que se presentan dependiendo del cáncer y la droga. Y mucha gente que se sometió a quimio puede contar lo difícil que es el tratamiento. Y este es el mayor problema del tratamiento. Las células cancerosas son diferentes de las normales, pero van a mantener muchas semejanzas con las células normales. Y con cánceres diferentes y tantas mutaciones, ¿cómo hacemos una droga que ataque a una célula específica sin que jamás ataque a una célula sana? Es la pregunta del millón. Con suerte, en algún momento la podremos resolver. Como siempre, gracias a todos por ver y apoyar el canal. Si te parece, dale me gusta y suscríbete, coméntanos algo y nos vemos en el próximo.